El Turismo Nacional ponía segunda en Termas de Río Hondo, acompañando al WTCC. Esto es lo que sucedía con la categoría de nuestro país. Vamos a compartir las imágenes de lo que sucedió con la segunda final del año de la clase 2 del Turismo Nacional. Ahí vemos justamente la largada de los dos tucumanos, Pablito Ortega y Lucas Mohamed, que hicieron un lleno en la primera fila de la segunda final del año de la clase 2. Lucas Mohamed, que estaba retornando, no estuvo presente en la primera carrera que se corrió en La Plata, el subcampeón de la categoría, estrenando ese Volkswagen Gol Trend que se ve ahí segundo, porque en los primeros metros de carrera Pablito Ortega, el que había largado adelante, se comenzaba a escapar, pero Lucas Mohamed lo seguía muy de cerca. Vemos el abandono del piloto nacido en Bandera, en Santiago del Estero, pero residente en Villa Amelia, el galgo Emiliano Giacoponi, que en la segunda vuelta de carrera ya desertaba de la competencia final. Ahí vemos la lucha entre Amadís Farina, otro santafesino nacido en San Lorenzo, y Adrián Percás con el Peugeot, y justamente vamos a ver ahora el sobrepaso en la tercera vuelta nada más. Por afuera, al llegar a la horquilla, Lucas Mohamed estira el frenaje y ya en la tercera vuelta se quedaba con la punta de la competencia, que no iba a largar hasta el final de la misma. Iba a tener dos autos de seguridad, dos interrupciones esta segunda final del año. Ahí justamente viene la primera interrupción por un inconveniente en el Fiat de Nahuel Cordone. Va a neutralizarse la carrera con la primera salida del auto de seguridad. Quedaba mal ubicado el auto de Cordone. El circuito se encontraba ya en buenas condiciones. Había arrancado la mañana complicada para las series de clase 3 porque había llovido y mucho durante la noche. Algunos sectores del circuito que todavía estaban húmedos, pero ya con el sol y el viento en la final de clase 2 estaba en perfectas condiciones el circuito, no así en los alrededores, las vías de escape, que tenían todavía muchísimo barro y muchísima agua. Primer relanzamiento de esta final para que Mohamed siga imponiendo sus condiciones y se escape con un auto que tuvo algo de trabajo del flaco Carlos Piagentini. Por eso decimos que Piagentini hace un doblete. Ahí justamente vemos imágenes de lo que va a ocasionar la segunda salida del auto de seguridad, un toque entre Federico Panetta, el golpe que va a venir de parte de Marco Fernández y también de Gaby Rodríguez, y justamente Marco Fernández, que recibía la peor parte de esa máquina, la número 18, que quedaba bastante golpeada, el Renault Clio. Segunda salida de auto de seguridad, y en el relanzamiento Lucas Mohamed iba a tener que volvérsela a saber con Pablito Ortega, con el Gaby Fernández, con Yamila Put, que venía avanzando y muy bien desde el fondo, con el Tapita Vidal otra vez dando un muy buen espectáculo. Ahí vemos a Juan Martínez Luchanz, que hacía un dibujo raro y que pisaba un poquito en la parte sucia, se iba ancho a la salida a la recta principal. Lucas Mohamed entonces imponía sus condiciones, se iba a llevar la victoria el tucumano de Yerbabuena sobre el tucumano de la capital de la provincia, Pablo Ortega, que terminó segundo, muy cerquita, un poquitito más de medio segundo. Tercero terminó el chaqueño Yamila Put con el Classic de Coinauto. Ahí vemos a Yamila Put en pleno avance, una muy buena lucha con el Tapita Vidal, con Adrián Percás. Fantástica carrera hicieron estos chicos otra vez, repitiendo lo que habían hecho en la apertura del año en La Plata. El Gaby Fernández también se prendía en la lucha por el último escalón del podio. Los dos primeros escalones fueron para estos dos tucumanos, el vencedor Mohamed y el segundo Ortega. Tercero Yamila Pud, cuarto terminó Matías Vidal, quinto Gabriel Fernández, sexto Adrián Percás, séptimo Fontana, octavo Posco, noveno Domenech y décimo el de Sunchales, Javier Penezone, undécimo Amadís Farina. La próxima fecha de la clase 2 y la clase 3 del TN será el 12 de abril en Río Gallegos, en el sur del país. Comienza la acción ahora en las imágenes para la clase 3 del Turismo Nacional. Otra muy buena carrera, muy buena largada de el galgo de Tandil, Mariano Pernía. Otro Pernía que se suma al automovilismo argentino, al deporte argentino. En este caso le había ganado el sábado en clasificación a su hermano, al Leo Pernía, que largó noveno. Ahí lo vemos justamente con el auto rojo y blanco, el Fiat, a Leo Pernía en el medio del pelotón intentando avanzar. El otro Pernía, el galgo Mariano Pernía,
largó como si hiciera 30 años que está corriendo en la clase 3 del Turismo Nacional. Ya en la largada misma vemos cómo se comenzaba a escapar un auto fantástico que le entrega el equipo de Pablo Arana y un motor impecable para imponer condiciones de entrada. Nomás se comenzaba a escapar el galgo, nada más y nada menos que por sobre Guillermo Javier Ortelli, el sextuple campeón del turismo de carretera que había largado el segundo, y allí estaba. Se complicó la clase 3 con el auto de Otero que quedaba cruzado en el medio de la pista, y eso ocasionó la primera de las dos salidas que tuvo el auto de seguridad también en esta final de la clase 3. La diferencia que había logrado Mariano Pernía al inicio de la carrera misma se vio hecha añicos con la salida del auto de seguridad, pero en el relanzamiento volvía a imponer condiciones con un motor fantástico que tiene el Chevrolet Cruz, los Cruz que este año tienen una ayuda reglamentaria, algo que no tenían el año pasado, y eso hace que evidentemente comiencen a andar mejor que lo que fue el año 2014. Mientras tanto, Matías Leonardo Rossi, el campeón de la categoría que había largado noveno, comenzaba con su trabajo de hormiga, comenzaba a avanzar desde ese noveno lugar con muy buenas maniobras. Rossi hizo 3 maniobras estupendas porque las preparó en una vuelta, las ejecutó y luego mantuvo la diferencia para llevarse a la postre un valioso triunfo. Venía de largar 22º en La Plata y llegar octavo. Aquí en Termas de Riondo largó noveno, ahí lo vemos peleando con el subcampeón. Esa es la primera de las 3 maniobras muy buenas que hace Rossi. El subcampeón Chapur viene adelante, estaba cuarto, Rossi estaba quinto, y ahí con una maniobra muy buena Rossi va a saltar al tercer lugar con una especie de revancha de lo que había pasado en la serie. En la serie venía ganando Rossi, se pasó en un frenaje, Chapur se zambulló y le arrebató la victoria, que finalmente quedó en manos del cordobés. Eso había sido en la segunda serie. La primera serie la había ganado Mariano Pernía y la tercera la ganó Guillermo Ortelli en Termas de Riondo en la segunda fecha para la clase 3 del Turismo Nacional. Segunda de las muy buenas maniobras de Rossi para saltar del tercero al segundo lugar, en este caso superando a Guillermo Ortelli, y esto lo ayudó a Matías Rossi porque Pernía tenía una muy buena diferencia, Mariano Pernía tenía buena diferencia, pero la salida del auto de seguridad por el despiste de Pinchito Castellanos hizo que se pulverice la diferencia y que ahí, como vemos en el relanzamiento, ya Rossi se ponía a la cola del Cruz de Mariano Pernía para estudiarlo un par de vueltas y para comenzar una vuelta antes a planificar lo que iba a ser al final de esta vuelta que estamos viendo. Esa es la recta más larga de 1 kilómetro y algo más en Termas de Riondo, y al final de esta recta, cuando dejaban atrás el curvón plano, Rossi en este momento ejecuta una maniobra perfecta para convertirse en el ganador. A la postre, en las últimas 5 vueltas que quedaban, iba a tener que aguantar los embates de Mariano Pernía, que igualmente hizo un gran trabajo. Era la segunda carrera de Pernía en la categoría, en la clase 3, y la venía ganando con muchísima autoridad. Iba a terminar segundo con un muy buen trabajo Mariano Pernía. Ganó entonces Matías Leonardo Rossi con el Citroën C4, construido íntegramente en Frank y con motorización de la familia Boscarol hecha en Rafaela. Segundo Mariano Pernía con el Cruz de Coinauto que le entrega el equipo de Pablo Arana. Tercero su compañero de equipo Guillermo Javier Ortelli. Terminó cuarto el subcampeón de la categoría Facundo Chapur con el 308. Quinto terminó Iván Saturni, el piloto de la provincia de Santa Fe. Sexto Fabián Pisandelli. Séptimo, uno que retornaba, Juan Pablo Koch. Octavo Fabián Gianantuoni. Noveno, en gran trabajo, Ernesto Celestino Besone, por segunda vez entre los 10 mejores de la clase 3. Y décimo Julián Santero, que terminó intoxicado y tuvo que pasar por el hospital de Termas de Riondo. Próxima fecha para la clase 3 del TN será el 11 y 12 de abril en Río Gallegos, en el sur de la República Argentina. Muy buena carrera otra vez de la clase 3 del TN en Termas de Río Hondo. En el ensayo ya chingaba nuestra